dos artistas. Eugenia Calvo la invitamos en particular para que nos cuente su experiencia en el Bienasur anterior, donde hizo una intervención bien interesante en un sitio bien complicado, sí, una ex cárcel, y Larry Muñoz, quien tiene su trabajo hoy día expuesto en nuestro Centro de Arte y Naturaleza. Benedetta, todo tuyo. Gracias. Hola. Ay, ¿se me sale? Oh. ¿Se me sale esto? Bueno. No, solo que... Gracias. No lo puedo enganchar. Artista colombiana. Bueno. Eugenia sí. Calvo. Artista argentina. En diálogo con Benedetta Cassini. Uy. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces empezamos esta segunda jornada con esta mesa. El título es justamente Pensar el sitio. Vamos a conversar con Larry y con Eugenia sobre unos trabajos que estuvieron haciendo en Eugenia el año pasado en el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, en el marco de Bienal Sur, y también en la Universidad de Di Tella. Va a presentar estos dos trabajos, comparándolos de alguna forma, pensando en cómo el sitio específico puede tomar distintas formas, puede surgir de digamos, un análisis sobre la arquitectura, la historia del sitio, pero también sobre el contexto. Entonces, digamos, va a contar esas dos experiencias. En el caso de Larry, vamos a hablar de la residencia que estuvo haciendo durante un mes en la nueva sede de Montref, en el Centro de Arte y Naturaleza. Estuvo, bueno, lo invitamos en realidad a partir de un trabajo que él tiene desde hace 10 años sobre la naturaleza, y justamente, digamos, la invitación fue a que habite el espacio de la ex confitería del Águila, que es la nueva sede del Montref, y que a partir de esa vivencia, de ese habitar el sitio, piense en unos trabajos que surjan del contexto también. Así que, bueno, la voy a dejar a Eugenia, que empiece. Hola, buenas tardes. Pensamos con Benedetta un poco en mostrar esta obra que hice para el Di Tella, también en este contexto, porque justamente yo estaba haciendo las dos obras a la vez. O sea, entonces una atraviesa bastante la otra, aunque son muy diferentes, y el modo de abordar el sitio también, o sea, es mucho más como extremo la de LEAC, la que hice para Bienal Sur. Pero para los que no conocen el trabajo, también el que ve la obra de LEAC queda un poco como, porque fue diferente por ahí, fue como un salto, ¿no?, de lo que yo venía trabajando. Entonces nos parecía interesante poder presentar las dos para que también ustedes se den una idea de cuáles son las conexiones entre la producción anterior y qué cambió cuando me tuve que enfrentar a este espacio a pensar un proyecto para este lugar. Así que bueno, esta es la planta del espacio de arte del Di Tella, de la sala del Di Tella, y yo había armado un proyecto con Lara Marmor, que es una curadora. La cuestión es que yo no conocía el lugar, y porque se trata de un proyecto de video, cuando voy al lugar veo el espacio y lo que me permitía este espacio es trabajar con cosas que yo tenía muchas ganas de trabajar hacía tiempo y no podía, ¿no? Porque tiene esas dos entradas, no sé si ven allá, son dos entradas y después como 11 metros. Entonces yo quería trabajar algo, estos son mis dibujitos, que era como la distancia, o sea, proponía unas estructuras de hierro, entonces el espectador entraba y salía y no podía acceder, digamos, a todo este espacio, ¿no?, intermedio, y del otro lado, enfrentado, se encontraban una serie de mobiliario de objetos domésticos que, bueno, también son un poco, es un trabajo que yo ya vengo realizando hace tiempo, de trabajar con los objetos, y esperen que les muestro. Listones de hierro que se van moldeando a los objetos,
Bueno, esta era la puerta, ¿no?, de entrada. Y por acá, por esta vía, iba el espectador y en simetría, ¿no?, con todo ese espacio vacío en el medio, estaban todos estos objetos. Estos objetos vienen de la colección Siam Di Tela, porque también, o sea, en un principio la idea era buscar objetos que tengan que ver con objetos de uso cotidiano en relación con el cuerpo, sobre todo, por eso el mobiliario, las sillas, los armarios, bueno. Y nos encontramos con que tiene una colección en el Di Tela de algunas piezas. Entonces ahí empezó, también por eso digo, bueno, esto de sitios, algo de lo específico del lugar, la idea de poder trabajar con los muebles, objetos del lugar y de la industria y diseño nacional. Entonces empezó una búsqueda también, porque nos hacían falta muchos objetos, de otros objetos en colecciones y en algunas casas de diseño e industria nacional. Sobre todo, bueno, lo que a mí me interesó acá fue el espacio, el intermedio, ¿no? Ese vacío que se generaba miro a ver si, pues, ¿no?, entre los objetos y las personas, que permitía un poco abrir preguntas hacia el modo, ¿no?, en que nos relacionamos con ellos. Y también, bueno, la idea de iluminar, acá no se ve muy bien, porque bueno, son fotografías, pero lo único que estaba iluminado era el centro. O sea, ni los espectadores ni los objetos estaban iluminados, solo que bueno, les llegaba algo del reflejo, ¿no? Están todos de frente, o sea, realmente era la idea de enfrentarlos y de abrir este espacio de tensión, de conexión y de desconexión con esos objetos. Acá también otra cosa que con la que se trabajó fue con los alumnos de la facultad del Di Tela, porque Lara, que fue muy importante trabajar con ella, porque ahí ella es docente, entonces tenía alumnos de, creo que la cátedra que es Historia del Arte. ¿Del programa artista? No, ella da para alumnos que vienen de otras carreras, entonces tienen economía, historia. Entonces la idea era trabajar con ellos, tuvimos un par de encuentros, y ellos trabajaron desde su especificidad en relación a la obra, la muestra, ¿no? Entonces ellos hicieron todos unos ensayos, y en la inauguración lo que había era, bueno, estaba el texto de Lara y los 5 ensayos que habían hecho los alumnos que venían de otras áreas de la facultad. Eso también como otra forma de trabajar también con el espacio, con el lugar, ¿no?, con el Di Tela ahí en este caso. Bueno, acá éramos poquitas. Y además hicieron unos encuentros específicos. En realidad hicimos como una maratón de encuentros, pero en donde se trabajó con un filósofo, con una chica de neurociencias de ahí del Di Tela y con un chamán que también es un alumno del Di Tela, y cada uno propuso una actividad específica como para activar la muestra. Entonces, todas en relación a cómo nos relacionamos con los objetos, sobre todo como a la potencia de los objetos, ¿no? Era en relación a estas estructuras de hierro que sostienen a los objetos como si pudieran salir disparados, algo como del animismo, ¿no?, de la fuerza posible de estos seres. Y entonces fue trabajado por los tres de diferentes modos, también cada uno desde su especialidad, y también cada uno de ellos de algún modo estaba trabajando en el Di Tela, ¿no?, como alumnos o como docentes o como investigador. Entonces, bueno, un poco también trabajar con
esto fue también mucho a través de Lara, que ya trabaja ahí, los conocía, sabía quiénes estaban trabajando, poder abordar estas cuestiones de otras especificidades que no sea, bueno, la del arte, ¿no?, contemporáneo, sino atravesados por otras lecturas. Así que bueno, acá están. Bueno, y esto fue como la pieza gráfica, en donde, hablando de la distancia, que es como lo que para mí, que era la propuesta, esto de enfrentarnos a las cosas, también se trabajó la pieza gráfica con esta distancia, yo no sé cómo se llama ese test, que es para ver, sí, entonces las letras, ¿no?, van como disminuyendo y uno todo el tiempo tiene que, es muy difícil leer el texto, como que y entonces esta relación con las cosas lo que hace es que no sea estática, que la relación todo el tiempo esté como en tensión. Y bueno, como eso también traducido a la pieza gráfica. Y bueno, al mismo tiempo estoy trabajando en el proyecto, el proyecto para Bienal Sur. Yo había enviado un proyecto para Bienal Sur que era como imposible de llevar adelante. Entonces, Diana me convoca para trabajar en el EAC. Me dice, me parece que tu obra puede estar bien para el EAC, que hay resonancias, hay cuestiones que puedes trabajar. Fernando también me dice, anda a hacer una visita. Entonces, voy al EAC. El EAC es el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, que es una ex cárcel, que es creo que la primera cárcel que tiene como el diseño panóptico de Latinoamérica. Entonces eso que ven ahí en el centro es lo que es la torre de control y las otras salas, que eran las salas a donde estaban los presos. Hoy yo quiero que... ahí está. Bueno, esta es como la entrada, que es una sola de las salas, es la que hoy se usa como espacio de arte contemporáneo, las otras están abandonadas. Esta es la entrada al EAC. Este es como los jardines o los patios, digamos, ¿no?, intermedios entre las salas, entre estos, ¿no? Bueno. Y me hacen un recorrido, los chicos del EAC, muy exhaustivo, por toda esta zona que no se podía usar porque estaba muy arrumbada, ¿no? Y la idea no era hacer algo en las salas, sino hacer algo en el exterior, en esos patios. La idea era trabajar alguna intervención, algo de lo que yo ya venía como elaborando. La cuestión es que cuando me empiezan a hacer la visita, yo pensé que ya estaba todo ahí, como que todo lo que yo vengo trabajando ya estaba ahí, no sabía, me parecía que no podía agregar nada más como a esto, ¿no? Era como muy, no sé, estaba todo, las rejas, el hierro, el encierro, como... Entonces... bueno, me voy esa noche ahí a pensar y pensé que no, la verdad que pensaba que no iba a poder a proponer nada. Entonces empecé a revisar mentalmente la visita que habíamos hecho y aparece mentalmente con fotos, porque aparece muy fotografiado, este espacio que ven ahí en el medio, que es lo que era la torre de control, que está allá abajo. Esperen que les muestro. Esto. Entonces, claro, algo que me había llamado mucho la atención era que el piso ese tenía el calcario original y estaba como en re buen estado, lo único que opaco, ¿no? Tenía todas estas como... ¿No ven? Ahí está. Y era, bueno, yo ahí averigué el día siguiente y era el único lugar que conservaba el piso original, ¿no? Justo en la torre de control
para que no me pasa. ¿Pasa más? Ahí está. Ahí va. Y después eso que ven allá alrededor, esto eran todas unas placas que habían puesto para poder transitar nada más. O sea, estaban sostenidas por unos hierros que al mismo tiempo sostenían el piso porque este piso está como ya en las últimas. Lo único que está muy bien es su diseño calcáreo y todo, pero está muy como por caerse. Entonces, se me ocurrió que podía trabajar con ese piso porque eso que ven es hasta donde da el espacio de arte contemporáneo de LEAC, el espacio de arte, ¿no? Ahí se termina. Y lo que uno ve a través de ese gran vidrio son todas esas fotos que yo le mostré recién, esas alas de donde estaban los presos y la torre de control. Entonces mi idea fue ahí trabajar con ese piso y poder verlo desde ese vidrio como si fuese un gran diorama, digamos, ¿no? Como aprovechar como ese recurso. Ahí es como se ve, como el espectador ve. Bueno. Entonces yo lo que pedí es si se podían retirar las placas y un poco mi idea era poder mirar ese piso que nunca se podía, o sea, la gente que estaba en esas alas antes no lo podía ver, o sea, los presos, justamente el panóptico lo que permite es que el señor que está ahí dirigiendo la cárcel pueda ver a todos, pero que nadie lo pueda ver en el centro. Entonces parecía que está bueno como modificar este juego de miradas y poder mirar ese piso, ¿no? Pero también había algo como de la potencia que todavía tenía ese piso que estaba ahí, ese rectángulo todavía. Entonces poder darle algo como vital a ese piso. Entonces fue la idea de pulirlo, lustrarlo e iluminarlo, que es una iluminación muy sencilla. Y ven, no sé si ven la ristra que son reflectores, y sacaron todas las placas, ¿no? Esto es como se veía de día, sacar las placas que se usaban para transitar. Entonces, cuando se sacan las placas, queda como esta estructura de hierro, ¿no? Que viene a sostener también el piso. Y yo quería que algo de lo vital de ese piso, de que todavía estaba como vivo, de la potencia, se viera. Entonces, en un principio no sabía bien qué hacer con la iluminación y empecé a pensar en darle ritmos o ritmos respiratorios o qué, pero pensé que estaba bueno que se vea, que era el truco, digamos, ¿no? Digamos, de dónde venía la luz. Entonces, que si eso venía de afuera tenía que ser como algo que lo estaba revitalizando. Entonces ahí apareció el ritmo del RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que son como unos muy cortitos y después 2 respiraciones como más largas, esa idea, ¿no? Que viene dado desde afuera, en donde que se le aplica a la gente que está entre viva y muerta, ¿no? Un poco como esa idea de este gran diorama con esa cosa peligrosa, ese piso como un animal, yo decía, un animal dormido, digamos, ¿no? Esa posibilidad de que ese piso, también el animismo, ahí vuelvo a la obra que les mostré del Di Tella, ¿no? De los objetos que están como con sus estructuras de hierro, como si pudieran explotar, revelarse. Bueno, acá un poco es la misma esa idea que continúa. Y Continúa. no me Ahora va a funciona. continuar. Así era como se veía de día, o sea, también estuvo cómo se ve, si de día, de noche.
y la idea era que esté todo el tiempo esto, no importa si era de día, de noche, o sea, de noche se veía todo más oscuro y era como más teatral, si se quiere, pero de día también se veía mucho la luz y se recortaba bastante, y fue una decisión no oscurecer ni nada, sino, bueno, como un ser vivo que al que le están haciendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí está. Ahí va. Claro, que Ahí es de está. noche. Esto es de noche. Es que de noche O sea, sí es incómodo. o sea que de día tenías luz natural ahí entrando por arriba. Las que vimos antes sí, eran con luz natural. Claro. Y bueno, y las Claro. de los reflectores. Así que, y ese vacío ahí que recortaba más todavía como cuando se levantaron las placas se formaba ese vacío. Bueno, y ahora está el videíto, que no sé qué es, un videíto muy casero que hice ahí con la cámara, que lo muestra un poquito de noche. Bueno, y esa fue la experiencia de LEAC, ahí en el sur. Bueno, hay algo que me parece muy interesante lo que dijiste. ¿Puedo? ¿Se me escucha? Sí. Que es que cuando vos llegaste a trabajar en el EAC, te parecía que no podías agregar nada más a ese sitio que estaba tan cargado de historia y de significancias, ¿no? Entonces, pienso que lo que hiciste de alguna forma es como encontrarle un dispositivo de exhibición a ese piso, a ese lugar, como de alguna forma hiciste un trabajo de curatorial, ¿no? Casi, como de estar buscando algo que mereciera como una especial atención y encontrar una forma ¿no? Como de llevar nuestra atención hacia ese detalle, que es muy distinto del trabajo que hiciste en Ditela, donde en realidad tenías una sala. Total. Y ahí, que igual fue un trabajo de alguna forma sitio específico porque te relacionaste con el contexto, con los estudiantes. Además, hay algo de la muestra en Ditela que no sé si solo yo lo veo, pero me parece que tiene un poco que ver con el espacio mismo de la universidad. Viste que afuera de la sala de arte tenés ese Sí, el estacionamiento playón. vacío, Sí. que separa como las varias salas de la universidad, y a la vez para vos acceder al Ditela tenés que pasar por tornillos. O sea, hay como un impedimento físico que es muy característico de ese lugar. Total. Entonces, de alguna forma vos, quizás no sé si conscientemente, pero digamos, se refleja eso. Sí. No fue del todo consciente, pero después algo de eso sí, esta lectura que haces también fue una devolución. Sí, lo del playón, porque bueno, lo del playón que divide las áreas, pero no había pensado en la incomodidad que me producía todo el tiempo entrar al Ditela, que el carnet, que no lo tenía, y es tal cual, o sea, Claro. es eso, solo podés pasar por acá y salir por allá, y bueno, algo de eso, sí, se coló o lo refleja o está ahí, sí, lo del Ditela. Y no, pienso lo que me decías de LEAC, sí, que también es como el recurso, también es muy de la museografía, si se quiere, ¿no? Ese vidrio, iluminar, como de la museografía más aburrida también, en el sentido de que son como los recursos más a mano siempre, la luz, el vidrio, la distancia. Y claro, y como el alrededor, ¿no? Sacar el ruido alrededor. Como, sí, la ruina restituida, no sé, hay como mucha cosa ahí también de como recursos
de museos, digamos, más históricos también. Claro, que es algo que vos quizás no tenías en tu trabajo antes, pero que llegando a trabajar, o sea, ahí obligada, entre comillas, a trabajar con el sitio, ahí como empezaste con ese nuevo, que no sé si después te quedó, bueno, no sabemos. Sí, igual sí, veo un montón de conexiones, por eso mostré las dos al mismo tiempo, digo, desde Claro. la herrería, esta especie de animismo, la iluminación que en el Ditela también cumplió su función, digamos, distinta, Claro. pero se ve que había un clima de algo que yo ya, bueno, estaba trabajando y lo abordo en las dos producciones de diferentes maneras, ¿no? Pero sí. Bueno. Muy bien. Ahora voy yo. Vos te toca, sí. Buenas tardes a todos. Pues como Benedetta les contó al principio, yo voy a hablar o voy a contar mi experiencia que tiene que ver con una residencia que hice en el Muntrefs, en el Centro de Arte y Naturaleza, que está como en el complejo arquitectónico que era el zoológico, que está convirtiéndose en el ecoparque. Y más o menos cómo fue la experiencia de tener una residencia en este lugar que es como bien particular para mí, como que la experiencia que había tenido de una residencia antes fue totalmente diferente, porque como que poner una residencia en un museo hace que funcione de cierta manera. Quería empezar diciendo eso porque como que hay unas particularidades en las que se mezclan las dos cosas. El museo tiene una manera de funcionar y la forma en la que yo había funcionado en una residencia antes fue completamente diferente ahora. Entonces esta es la casa, que es una construcción espectacular. Tuve el privilegio de trabajar ahí por un mes. Ahí está la muestra y pues si no la han visto, por favor los invito a que la visiten. Bueno, lo primero que pasa es que me encuentro con este lugar que no es un cubo blanco, que tiene unas características arquitectónicas que empiezan a hacerte pensar en algunas cosas o como a darte alguna comunicación que tú no puedes tener de primera mano. Y está directamente relacionado con algo que está pasando justo atrás del balcón donde está la muestra ahora, que fue el lugar que funcionó como mi taller. Y es que el zoológico está pasando por esa transición entre que se está dejando de ser un zoológico y convirtiéndose en un ecoparque. Hay un montón de cosas que están pasando, es como un momento muy especial que también hizo que mi estadía ahí fuera como particular. Entonces me encuentro primero con el lugar, que tiene estas características más bien como de un lugar que habitan personas y no como una pared blanca en la que hay que poner cosas artísticas, digamos, obras de arte, objetos. Y también me encuentro con que están destruyendo algunas cosas, hay un montón de movimiento, un montón de ruido. Entonces esto empieza a ser parte de las consideraciones que yo tengo que tener para el trabajo que empecé a hacer después. Esta es la sala, digamos, la sala principal en la que tuve que trabajar. Eso es lo que yo me encuentro cuando llego. Un techo que tiene más o menos 7 metros de alto. Estas paredes y estas ventanas y estas puertas, la puerta tiene un poco más de 3 metros. Hay unas condiciones de luz y unas condiciones de viento y de ruido que a mí me interesaban y que después tengo que considerar, como que teníamos que hablar un montón con Benedetta de eso porque empezaron a ser protagonistas. Claro, perdón, interrumpo para decir que eso digamos, fue uno de los planteos de la residencia, o sea, lo invitamos a él para que trabaje justamente con esas condiciones. La idea era no modificar el espacio en relación a las necesidades de la obra, sino que la obra de alguna forma pensara a partir de las condiciones espaciales y arquitectónicas del lugar. Claro, entonces nos encontramos con este techo que a mí me llamó la atención, fue lo que más me gustó cuando entré y durante el resto del tiempo, que se va a volver protagonista y fue como el divino tormento, digo yo. Y bueno, una cantidad de luz desde arriba todo el tiempo y hay como, con el tamaño de las ventanas y las puertas, pues siempre hay un juego entre lo que estamos adentro, pero estamos viendo afuera, además relacionado con el zoológico que está ahí enseguida. Y bueno, cuando empiezo a recorrer el lugar, entonces empiezo a encontrarme con
como que cuando yo llego a un lugar empiezo a interesarme por algunas cosas. En primero empiezo a ver estas cosas y empiezo a ver si hay qué condiciones de luz y si hay viento. Y luego empiezo a ver más pequeño, como que mis intereses son en cosas pequeñas, digamos que me gusta cómo uno puede encontrar el universo en una cosa pequeña. Y bueno, me encuentro con que esta estantería estaba en el sótano, esta estantería estuvo en el sótano por un poco más de 10 años, el lugar estuvo abandonado por más de 10 años. Ella estuvo inundado completamente, es decir, que esta estantería pasó 10 años con mucha agua, tiene un deterioro orgánico, digamos, que a mí me llama la atención. Entonces yo como que la recupero y la vuelvo como un testigo de ese tiempo que el lugar estuvo como muerto también. Y bueno, ahí lo limpio, le pongo un barniz y empiezo como a pensar cómo estos objetos que estaban ahí hacen parte como un poco de la historia del lugar. Luego, sigo con la idea del techo. Yo quería llegar hasta el techo, me parece que había como 3 niveles en el lugar. El nivel que nosotros habitamos normalmente, uno que está en la mitad y luego el techo, que era el que yo creía que el que no teníamos acceso, que es una cosa que físicamente tenemos una distancia, que ahí encuentro que la distancia la tiene Eugenia también y la nombró hace rato. Y aquí yo encuentro esa distancia que es una distancia como que es físicamente imposible para nosotros, es decir, eso nos llama la atención es porque no tenemos acceso a él. Si lo tuviéramos cerca, como que pasaría desapercibido, como que se daría parte del paisaje. Y ahí empezamos con el divino tormento del andamio. Yo quiero llegar al techo, tenemos que tener 3 cuerpos de andamio, pero aún no puedo llegar allá. Ahí están poniendo la última parte del andamio. Y aquí entra una parte que es con el proyecto con el que yo vine. Es decir, el proyecto con el que yo vine duró muy poco tiempo por las condiciones en las que la residencia empezó a dar y las exigencias del espacio y todo lo que empezó a pasar después. Yo venía con una idea como que yo he estado trabajando con lo que nosotros llamamos naturalmente la naturaleza, que no me gusta llamarla así porque ya solamente nombrarla así es como ponernos afuera, como que es algo que señalamos y nosotros nos ponemos afuera. A mí me gusta llamarlo como el universo, que incluye también esa palabra que somos uno, como que sería más conveniente si nos consideráramos dentro de ella. Y yo me encuentro con la idea de lo monstruoso, del monstruo, como en ese híbrido entre lo animal y lo humano. Y empiezo a trabajar en lo monstruoso hace como unos 3 o 4 años más o menos. Y cuando yo llego a este lugar y me fijo en el techo, empiezo a querer crear una ficción de que hay una entidad que lo habita, que es de una especie de monstruo como que el monstruo encarna cosas nuestras, se vuelve como un autorreflejo, como un autorretrato, digamos, como de lo que nosotros creemos que es armonioso, que es lo bello, y que como que nos excede físicamente. Entonces, de alguna manera, si este monstruo pudiera habitar este lugar, sí podría llegar hasta ese techo del que nosotros no podemos. Entonces, yo empiezo con la idea de que quiero que haya algo que me indique que algo lo está habitando, y por eso empiezo a querer llegar al techo, como para crear una ficción de que hay una entidad que está habitando este lugar y puede llegar físicamente hasta allá. Esta es el único trabajo que hice que tiene que ver, que está directamente con el proyecto con el que llegué al museo, que digamos que es la que yo digo que es la obra más mala que está en la muestra, porque digamos que es la que más me costó hacer, también la más incómoda, porque como que esto tiene que ver con mi historia como artista. Yo tengo formación académica como publicista y yo decido hacer esto que es como un statement, como que pone algo de las cosas de afuera y de adentro y que está relacionado con que esa idea del monstruo y que es un autorreflejo y que yo viví en Japón un tiempo. Entonces como que esta es la obra más importante para mí de lo que está allá, pero como que después se rompe completamente de lo que pasa después. Entonces yo decido ponerla es porque también estaba interesado como qué es lo que nosotros llamamos orgánico y qué es lo que llamamos artificial. Entonces para mí esto deja de ser artificial en la medida en que eso es un gas y tiene electricidad que activa ese gas. Es decir, a mí me cuesta pensar en lo artificial por eso, porque las cosas, si uno ve una cosa y empieza a desmenuzarla hasta que llega a lo más pequeño, termina siendo orgánico siempre. Pues la electricidad que está en todos lados, que está en nuestro cerebro, y los gases que están ahí, esto es como poner 2 cosas juntas, que creo que es lo que más o menos hago yo en mi trabajo, y tenemos una cosa como un aviso de neón.
Luego sigo con la idea de que quiero hacer esta cosa en el techo, como si hubiera alguien que lo habitara. Y aquí tengo que nombrar como que la residencia fue especial también en el museo, porque yo tenía un montón de ayuda de otras personas y de la universidad y del museo, que hizo que el trabajo fuera de alguna manera más, como que yo pudiera concentrarme en cosas que son más importantes en la hora de producir y no estar preocupado por otras cosas que los artistas tenemos que estar preocupados la mayoría del tiempo. Entonces, cuando yo pongo mi preocupación de que quiero tener una madera que esté usada, que como que sea algo que uno podía recoger y reciclar y usarlo, voy a una sede de la universidad que está en Villa Lynch. Allá me dicen que hay un montón de madera, que puedo usarla, que puedo fácilmente recolectarla y ver qué es lo que quiero y llevarla al museo. Ahí están estos vagones y efectivamente hay una cantidad inimaginable de madera usada, que era lo que yo estaba buscando. Me pasé. Y buscando, aquí están como los vagones, estos son montañas de madera, y yo me encuentro con estas ramas, pasando por encima de las montañas de madera, y finalmente me quedo con estas ramas, y estas ramas son las que me llevo al museo, digamos. Esta terminó siendo la madera que yo estaba buscando, que es algo que es lo que a mí me interesa, que es una cosa precaria, frágil. Estas son las que llevo al museo. Aquí están ya en el museo, yo pues las pongo ahí y empiezo como a tratar de hacer algo con ellas, como de armar ese supuesto lugar donde iba a habitar alguien o algo. Y bueno, lo que termina pasando es que, a ver, esto termina siendo como un link entre otra obra que está en la exposición, que es imposible de mostrarla acá porque como que lo que buscábamos un poco era que fuera invisible. Esta se vuelve como un reflejo de esa obra pequeña pero un poco más grande. Entonces termina siendo como esta estructura de estas ramas secas que se vuelven como un panadero, que es como lo llaman acá, como esta estructura de algunas plantas como los cardos que vuelan y llevan la semilla, como que esparcen la semilla. Y eso también termina ocupando el lugar que yo estaba buscando, es decir, esto como que se puso en el centro, que era este nivel intermedio que yo quería habitar, también lo pensé porque era como un lugar que era inhabitable, y tiene que ver con el techo también, que fue lo que primero me interesó y como que en lo que más me empeñé, y bueno, esta estructura terminó como poniéndose en la mitad y cumpliendo el papel de las dos cosas. Esta es más o menos la dimensión. Y ella está como suspendida, también como volando, como las otras que les digo. Este es un día un poco pesado que estamos terminando de cuadrar la iluminación, de organizarla, porque en algún momento quitamos el andamio y no era el momento preciso, y después llegar a 7 metros era casi imposible. Pero como que otra vez, gracias a la ayuda de los demás, pudimos hacer todo. Esto me lo encontré en una de las fachadas del edificio y como que me gustó, y voy a citar a Diana que lo describió como de la mejor manera, y es que como que esta imagen y esto que está pasando aquí es una síntesis de lo que yo vine a hacer al museo y de lo que el museo está buscando y de lo que está pasando en el museo. Es decir, esto es como una especie de monstruo para mí, como que está juntando lo animal y lo humano, pero también es como el museo está puesto y está buscando ser un centro de arte y naturaleza. Como que aquí está diciéndolo todo con estos nidos de hornero y esta figura que supuestamente es como idílica y tuviera que estar limpia y armónica, o que hay algo que vino y la alteró. Y bueno, al final, como de todo el proceso, de todas estas, sí, como de este diálogo que uno empieza a tener con el lugar, como que se crea una comunicación que no es verbal, como que el lugar te deja saber algunas cosas sin que sean la forma en la que tú te comunicas normalmente con las cosas o con las personas. Y bueno, terminamos la residencia con una muestra que termina llamándose La Eterna Novedad del Mundo,
que más o menos está así, como que no voy a mostrar muy bien las obras, prefiero darles como un plano general y que por favor mejor la visiten porque las imágenes no hacen justicia al trabajo. Aquí está la foto, aquí está el estante con un par de esculturas, hay 2 videos, uno que está pequeño y otro que está un poco más grande, son videos que hice en el zoológico. Y el neón, pero como que esto pase, como que cumplía 2 funciones y era que se reactiva este lugar, que es un lugar increíble, que hace parte como de este patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, como que siempre que hablaba con alguien, porque hice visitas al zoológico y luego hacía las mismas preguntas a otras personas fuera del zoológico y no hay una persona que no haya vivido en Buenos Aires que no tenga una anécdota o que no tenga un recuerdo con el zoológico. Como que me parece importantísimo como que el lugar esté vivo otra vez y además que se vuelva un centro de arte. Entonces como que además de ver el lugar, también pueden ver una exposición que quedó linda por los otros 2 artistas que están. Y creo que voy a terminar ahí. Este es el lugar donde pasó todo. Tengo